En esta oportunidad vamos a hacer el curso de geometría para cuarto grado de primaria. El tema va a ser simetría de figuras respecto a un eje, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poco la teoría y después vamos a ir a los ejercicios. Entonces, este tema es un tema recontra sencillo. ¿Por qué? Porque dice, para empezar a trabajar este maravilloso tema, tienes que doblar un papel bond por la mitad, como si está en la imagen. Ya está, mira, así doblas para que más o menos te des cuenta. Luego corta en forma de corazón y abre la figura obtenida. Entonces, si tú cortas en la mitad de un corazón, nos vamos a dar cuenta que la figura obtenida obviamente es el corazón, ¿no? Cuando tú haces la prueba cortando así medio corazón, si yo he doblado la hoja, al momento de estirarla, voy a tener que o va a salir, mejor dicho, esta figura, ¿no? Va a salir un corazón así. Ah, entonces quiere decir que este tema de acá va a constar de dos partes. Y ahorita lo vamos a ver, mira. Siempre va a tener el eje Y el eje X, pero antes de comenzar con eso, vamos a poner acá, mira, dice, entonces podemos decir que dos figuras son simétricas respecto a un eje si al doblar por dichos eje las dos figuras coinciden. Es como un espejo, chicos. Entonces, acá en este tema es como un espejo. Yo te voy a dar la primera parte y tú vas a tener que ponerlo como si fuera un espejo. ¿Ya? Igualito. Este es en el eje Y. Acuérdate que el eje Y es el eje vertical y este es en el eje X. Acuérdate, como un espejo. ¿Ya? Igualito. O como ustedes lo quieran poner, volteado. No hay ni un problema. Es como que si yo los uno, es la misma figura. ¿Ya? Esta es la figura original y la figura geométrica es como un espejo. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Es como un espejo. Ahora sí, muy bien. Vamos a continuar con los ejercicios. En el ejercicio número 1 está resuelto. En el ejercicio número 2 me dice completa la figura con su simétrico respecto al eje Y. El eje Y es el eje vertical. Ya está dado la figura. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es completar la figura. Es como que si me dan la mitad y yo tengo que completar la mitad de la misma manera. Acuérdense que tiene que ser de la misma manera. Ahora, si acá son 4 cuadraditos para la izquierda, acá van a ser 4 cuadraditos para la derecha. Ah, profesor, entonces, ¿qué más? ¿Qué más, profesor? Si acá es 2 cuadraditos para abajo, acá también es como si fuera un espejo. Y por último, acá también 3 y sigo acá. Y por último, los 1. Ahí está, mira. Esta es lo que le falta para que sea igualito. Y después ustedes la tienen que pintar, obviamente, ¿no? Se pinta todo, se pinta. Entonces, quiere decir que para yo colocar su simétrico, tengo que dibujarlo. Es como si fueran dos hermanitos gemelos, pero en espejo, ¿ya? Ajá, en como una T. Sí, muy bien. Entonces, eso es lo que trata la simetría. La simetría es como un espejo, ¿ya? Entonces, vamos, este es el eje Y. ¿Por qué el eje Y? Porque es el eje vertical, es el eje que está paradito, ¿sí o no? Ahora, me voy al eje horizontal. El eje horizontal es el eje X. Es como que si uno estuviera echado. ¿Cuál va a ser su simétrico? Tengo que trazarlo igualito como si fuera un espejo. Acá hay una inclinación, o sea, una diagonal. ¿De cuánto? De más o menos 4, ¿sí o no? Voy a tratar de dibujarlo acá. Más o menos 4, más o menos será por acá. Después bajo 2, acá lo contrario, va a ser subir, ¿sí o no? Subir 2. ¿Y cuántos cuadraditos? Hasta acá. Después otra diagonal y por último cerramos acá.
Entonces, luego de eso, ¿qué debo de hacer? Debo de pintar la figura. ¿Ya? Debo de pintar toda la figura. No se olviden que deben de pintar bonito toda esta figura por acá, pintan todo bonito. Ya está. Lo pintamos todo bacán. Y eso sería la respuesta. Entonces, es como un espejo. ¿Ya? Estamos pintando. Ahorita lo vamos a pintar mejor. Yo lo estoy subrayando, pero ustedes deben de pintar, ¿ya? Entonces, el tema está recontra sencillo. Es un tema muy simple en el cual nosotros debemos de ya entenderlo de manera rápida. Hay dos tipos, el eje X y el eje Y. Ya, ajá, muy bien. Es como una flecha. Entonces, ahora vamos al el 4. Él dice, traza el eje de simetría. Si me dice trazar el eje de simetría, yo voy a trazar los ejes de simetría son el eje Y y el eje X. Entonces, quiere decir que yo para saber cuál es el eje de simetría, tengo que trazar o bien el eje Y o bien el eje X. Si yo trazo el eje X, ¿tú crees que lo he partido en dos? Claro, pero ¿son iguales esas figuras? No, profesor, no es el eje X. Entonces será el eje Y. Mira, lo he partido y estas dos figuras son iguales. Entonces, como son iguales, va a ser el eje Y. Ya está. Muy bien. Entonces deben de ser iguales, deben de ser iguales. Si no son iguales, no vale. Ahora, acá en el siguiente, si yo trazo el eje Y, no son iguales. Entonces lo que debo de hacer es trazarlo en el eje X. Mira, vamos a trazar en el eje X. Y ahora sí, como quien dice la figura, lo he partido en dos. ¿Verdad? La figura lo he partido en dos. Ah, entonces quiere decir que cuando los ejes de simetría son dos, el eje X y el eje Y. ¿Ya? Muy bien. Claro. Entonces, esos son los ejes de simetría. Cada vez que tú veas que te pidan eje de simetría, son dos, el X y Y. Muy bien, ahora vamos a hacer el gráfico simétrico de esta figurita. Esta figurita está un poco más compleja, ahorita lo voy a hacer, mira. Lo voy a hacer de color rojito y vamos a hacer, es como si fuera un espejo, es como si fuera el contrario, chicos, ¿ah? A ver, mira, vamos a dibujarlo acá más o menos así, no tan exacto, obviamente, pero acá es 4, después subo 1, después corro 3, después cierro acá, ya está, y después arriba tiene que tener un triángulo más o menos algo así, más o menos así, después acá sigue, ¿no? La línea sigue, son 6 que sigue, 3 6, ahí está. Después cerramos acá y por último continuamos 3 acá, bajamos 3, cerramos todo y por último nos faltan las patitas, ¿verdad? Las patitas será pero antes de las patitas tenemos que cerrar el cuerpo. Ahí está. Las patitas son de 2 cuadraditos cada uno. Ahí está mi primera patita. Y la segunda patita es acá. Ya está, muy bien. Entonces, ¿qué me está faltando ahí? Me está faltando el ojito, ¿no? Muy bien, vamos a hacer el ojito. El ojito más o menos que esté por aquí. Una prox también el ojito. Ahí está el ojito. Ahí está, muy bien. Entonces, eso es trazar el eje de simetría. El gráfico simétrico es como si fuera un espejo. No se olviden que es como si fuera un espejo, ¿ah? Entonces, es como que si los dos estuvieran mirando. Ahí está. Es como un espejo. Ah, muy bien. Entonces, entonces, antes de muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplito más. Tiene que
se tiene que trazar el problema 7. Dice eje X, nosotros sabemos que el eje X es el horizontal. Entonces, uno similar, mira, ahí está, cuadradito, cuadradito. Eh, Ahí tengo un rombo, un rombito. Lo que me está faltando es la colita del pescado. Tengo que tratar de hacerlo similar o igual. Más o menos si el pescadito llega hasta acá, entonces tengo que hacerlo hasta ahí, más o menos. Mira, ahí está, ¿ves? Y lo último que tengo que hacer es pintarlo, ¿no? Obviamente tengo que pintarlo porque si no lo pinto, no es una figura simétrica, tiene que ser completo, ¿ya? Lo pintamos y yo lo estoy sombreando nada más. Primero el ojito y después sombreo todo, pues, ¿no? Obviamente todo bacán, todo chévere, ¿no? Ese es, este tema de simetría es fácil porque solamente se hace una figura igual, ¿no? Es como si fuera un espejo, es como si fuera una hoja partida en dos. Eso a lo que se refiere con este tema. El ejercicio 8 ya está resuelto en la separata, así es que no lo vamos a hacer. Con respecto al ejercicio 9, dice, grafica el simétrico de la figura respecto al eje Y. El de acá es para, cuando te dice eje Y, es el eje vertical, entonces me estoy olvidando, tengo que hacerlo acá al costadito. Este de acá, todo este plano que está acá no sirve, la parte de arriba no sirve porque me están diciendo el eje Y. Entonces, como no sirve, es un distractor, es como para que jales, como te dice eje Y, acá lo colocamos el Y, y acá hay que dibujarlo, esta figura de acá que está acá, hay que dibujarlo acá al costadito. ¿Ya? De arriba no vale. ¿Por qué no vale? Porque me dice eje Y. Y el eje Y es todo el vertical. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujarlo ahora. Entonces, en el problema 9 lo que tienen que hacer es buscar, ¿no? En el eje X trazar, dibujar igualito. Igualito, ¿ah? Abajo tengo 5, 5, o sea, 5. Vamos a dibujar los 5. Es como si fuera un espejo. Lo vamos a dibujar mirando para el otro lado. Acá sería muy bien. Para allá está bien. Después bajamos. Y por último, trazamos acá y acá. Ya está, es como si fuera un espejo, mirando para el otro lado. Ya no se me confundan. Tengo que hacerlo mirando para el otro lado, porque es como si fuera un espejo. Es como si fuera un espejo. Entonces no hay que tratar de dibujarlos igual, es como si fuera un espejo y al final obviamente lo tienen que dibujar, ¿no? Al final obviamente tienen que dibujar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, al final obviamente lo tienen que dibujar. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a ir con el problemita 10. En el problemita 10 me dice trazar en el eje X. Como me dice el eje X, el eje Y no existe. Entonces, todo este plano que está acá no va a existir. Y lo que tienen que hacer es dibujar este que está acá, lo dibujan acá abajito, igualito como si fuera un espejo, o sea, lo contrario, mirando hacia arriba. ¿Ya? Es como si fuera un espejo, es como si fuera una hoja doblada y yo lo doblo en dos y tiene que coincidir, así como ha coincidido en el 9, como ha coincidido en el 7, como ha coincidido en el 6, igualito tiene que coincidir en el problema 10. Entonces, para hacer el ejercicio 10 es como si fuera un espejo, es como si fuera lo contrario, ¿verdad? Entonces tienen que hacerlo dejando uno lo contrario, más o menos hasta por acá. Ya está, después tienen que volver más o menos hasta acá y después hacerlo acá y por último arriba. Esa es la manera de poner su simétrico, lo contrario, es como si fuera una hoja y luego tienen que pintarlo obviamente, tienen que pintarlo bacán y eso es lo que es en el ejercicio 10 y con el ejercicio de la separata, ¿no? Entonces ahí supuestamente vamos a poner unos ejercicios más
Para trazar el eje de simetría de los tres tengo que trazar la figura igualita, como si fuera su contrario, pero como si fuera su contrario. Entonces, no igualita tal y como está acá, tengo que hacer como si fuera un espejo. Entonces, vamos a dibujarlo acá el primerito, y sería, primero es 2 hacia abajo, después es inclinado, después es otra vez inclinado, y después es uno abajito, después seguimos uno a la derecha, después acá se sube, ¿no? Se sube 2, pero acá vamos a bajar 2, después vamos a correr 3, y por último cerramos todo. Es simetría, colocarlo de la misma manera. Me falta el cuadradito de adentro, entonces vamos a colocar acá el cuadradito de adentro. Ya está. Muy bien. Entonces, solamente es eso, dibujar. Eso sería mi respuesta de este ejercicio, o sea, del primer problema. ¿Ya? Entonces, eh, y usted, porque en la última que, a ver, para trazar yo su eje de simetría, acá no me indica si es eje X, eje Y, acá me indica solamente que trace la simetría. Entonces, muy bien, vamos a hacerlo como si fuera lo contrario. Ahí está, una imagen pero contraria, más o menos así. Después mira para abajo, después 2 a la derecha, después baja, después así, después sube, me está olvidando este de acá, después a la derecha, después inclinamos, después otra vez inclinamos y después hacia abajo. Ya está, es la misma figura, sino que es lo contrario. Acuérdense ahí. El último también va a ser igual. Vamos a ponerle primero su diagonal, después está mirando a la izquierda, después 2 para arriba, después 4 hacia ahí, después 2 hacia abajo, vamos a la derecha, subimos, vamos a la derecha, bajamos y por último inclinamos acá. Ahora me falta el cuadradito que es el ojito, ¿no? Es como si fuera un tiburón, más o menos, una imaginación brava, ¿no? Ya está. Acá no hay necesidad de pintar porque la figura no está pintada, ¿ya? Entonces, eso sería básicamente lo de hoy. Ya cuando tengamos clase lo vamos a hacer lo demás ejercicio.